Muy buenas noches, bienvenidos de regreso. Ya estamos en el estudio con un periodista que también conduce un programa de televisión en ATV y además tiene una visión muy interesante de la política. Solamente he tenido 2 veces la oportunidad de poder conversar con él anteriormente y siempre me ha dado una opinión bastante profunda sobre, no solamente sobre la coyuntura, sino sobre su especialidad dentro de la política, que son las redes y el poder, y cómo eso se manifiesta a través de diferentes individuos, en el cual cada uno tiene un propósito dentro de todo ese inmenso bagaje de lo que es la política, pero nosotros a veces solamente vemos lo que es el fondo. Y es por eso que para el día de hoy, el día después del debate en Piura, estoy muy emocionado de poder invitar por primera vez a mi programa a Alfonso Bahía. Bienvenido, Alfonso. Gracias por tu invitación, Eric, a tus órdenes y a las órdenes de todo el público que te ve, que sé que es mucho. Bueno, gracias a ti sobre todo por estar acá. Cuéntanos un poco, ¿qué te pareció el debate del día de ayer? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Mira, yo creo que podemos decir muchas cosas del debate. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién dijo más propuestas? ¿Quién tuvo más iniciativas? Pero yo quisiera comenzar por la reflexión inicial que me provoca si damos un paso más atrás y miramos el escenario de este debate, esta confrontación de ideas en Piura. ¿Y por qué me parece importante dar un paso más atrás? Porque si nos metemos demasiado en el debate mismo, perdemos la perspectiva de lo que esto significa justamente mirando el proceso político en el que estamos inmersos. Y entonces yo lo primero que le diría a la gente que nos escucha es que nos sintamos gratificados, nos sintamos orgullosos, nos sintamos satisfechos de que tenemos una democracia que es capaz de poder juntar en una provincia a 2 personas que tienen la representación nacional para que puedan conversar delante de cámaras en libertad. Y ese hecho es muy importante. No deberíamos de soslayarlo, ni dejarlo de lado, ni menospreciarlo. Antes de mirar qué dijo Keiko o qué dijo Pedro Pablo, lo primero que queríamos hacer es reflexionar sobre lo importante que es haber llegado a este momento en nuestra historia política y en este proceso electoral en el que estamos a 12, 14 días de la elección, pero que hemos podido apreciar a 2 personalidades, a 2 candidatos pugnando por el poder de manera ordenada, de manera democrática y a pesar de todo lo que se puede decir, yo creo que de manera alturada. Entonces, eso es lo primero que habría que señalar, porque si no miramos eso, creo que si no lo vemos así, vamos a quitarle valor al debate mismo. El debate es la consecuencia, es el resultado de un esfuerzo enorme de muchas personas y del interés de la sociedad peruana de que elijamos de manera adecuada a las autoridades que nos van a llevar adelante por 5 años más. Y no es poco y no es fácil, y no es pequeño el esfuerzo que tienen por delante. Por lo tanto, entonces lo que habría que decir primero es qué bueno que se dio el debate, qué bueno que la gente pudo verlo y qué bueno que hemos tenido las cámaras de televisión de todos los medios. Deben haber habido 6, 8, 10 medios televisivos nacionales, pero deben haber habido 50 radios. Millones de personas en las redes sociales han estado pendientes de lo que decían o no cada uno de los candidatos. Y eso es en libertad. Hay que privilegiar, hay que entender el valor que tiene la libertad en ese contexto. Ahora sí, si quieres hablamos del debate, porque me parecía importante puntualizar esto, porque si no creemos que lo que importa es quién ganó. Si bien es cierto que el debate es fundamental en cualquier proceso electoral, me parece que el día de ayer Mónica Delta dio una estadística, no recuerdo si era 84%, que son los peruanos que creen que el debate es realmente importante. Sin embargo, son muy pocos los peruanos que lo ven. Ahora, termino entonces mi reflexión. Anoche ganamos los peruanos. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y sentirnos privilegiados. Cuando miramos otras democracias en el país o intentos de democracia, cuando vemos lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, y nos produce una sensación de impotencia, hay que sentirnos gratificados por lo que hemos logrado construir en el Perú, a pesar de todos los problemas. Ahora bien, eso no determinante un debate de esta naturaleza para
inclinar el voto hacia un lugar o hacia otro. Yo creo que la televisión permite, Eric, que las personas, digamos, nos desnudemos frente a las cámaras, lo que no ocurre con otros medios. La televisión es mágica, es compleja, es fantástica en el sentido de que permite que uno pueda transmitir personalidades, caracteres. Y entonces cuando se trata de entregar el poder a alguien, la pugna por el poder te lleva necesariamente a que tú confrontes caracteres, no solamente propuestas, que son importantes, no las estoy desmereciendo, pero lo que digo es, la gente en su casa es muy posible que quizá no haya entendido qué significa ponerle un 1% más al Foncomún, o qué implique 500 millones de soles para un banco agrario, o qué implicaría hacer un banco de fomento para la minería, o qué implica subir tal o cual tasa, porque esos temas son estadísticos, son duros y requieren cierta especialidad para quien está mirando, como la mayoría de peruanos, el debate desde sus casas o por la televisión o por internet. Esos detalles técnicos, teniendo relevancia, no terminan por ser lo que la gente quería ver. Y la gente, sin duda, porque la política también es un espectáculo, a veces es un espectáculo denigrante, pero otras veces es un espectáculo que regocija y eleva el espíritu del ser humano, también la política es un show, es una propuesta. Y entonces ayer hemos visto dos propuestas. Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, ambos tratando de impactar en los electores que están en la mitad, ¿no es cierto? Porque como sabemos bien, existen hoy día 10 a 12 a 15% de indecisos que no saben si van por uno o van por otro, porque ambos tienen, digamos, un voto duro o más duro, y por lo tanto la diferencia hasta hace poco, según la encuesta de Ipsos de la semana pasada, era poca la diferencia. Hoy día hay un poquito más de diferencia, pero más allá de la encuesta, porque tampoco es eso lo más relevante, lo que hemos visto son dos personalidades. La pregunta es, Eric, ¿qué vamos a hacer los peruanos y a quién le vamos a entregar el mando de la cosa pública? Claro. ¿En quién vamos a confiar para que maneje ese Ministerio de Economía, para que maneje esos presupuestos nacionales, para que pueda dirigir el Parlamento de manera adecuada con el Ejecutivo? En fin, esa es la gran responsabilidad que tenemos los electores. Ahora, me gustaría profundizar un poco más en lo que quería hacer de esta pregunta, que si bien es cierto es que no todos estamos presentes en vivo viendo el debate de principio a fin, sí tiene un impacto que es mucho mayor, ¿no? El impacto post-debate, ¿no? Lo que nosotros vemos en las redes sociales, los extractos del debate, lo que comentan al día siguiente en la televisión, ya sea Alfonso Baey en ATV o así sea la conductora de Yo Soy, pero alguien va a decir algo, o Magali Medina, ¿no? Y este debate, y tú mencionaste algo que me parece fundamental, que es el poder que tiene la televisión, ¿no? Al ser un medio audiovisual, muchas veces priman las formas antes que el fondo, muchas veces prima lo emocional antes que lo racional, muchas veces prima las emociones antes que el mensaje en sí, ¿no? Recuerdo una frase muy importante de Mauricio Mulder que le dijo ayer, que todavía la recuerdo, que él dijo que si el debate fuera leído, si lo que nos hubiera llegado hubiera sido una lectura del debate, una tipografía, el debate lo hubiera ganado PPK. Pero como lo vemos y lo escuchamos, el debate lo ganó Keiko. Creo que lo que quería decir era de que el debate político lo ganó Keiko, mientras el debate de propuestas lo ganó PPK. PPK ganó en el tema del fondo, pero no en las formas. PPK quizás ganó en lo racional, pero no en lo emocional, en lo cual sí primó la performance de Keiko Fujimori. ¿Tú cómo lo ves en este sentido? ¿Cómo crees que el público percibió el debate? Mira, no estoy tan seguro si esa, digamos, elucubración de Mauricio Müller, a quien le tengo un enorme aprecio y admiración como congresista de la República, sea exactamente la que prime. Es difícil que tú hagas una división de cosas. Entiendo la metáfora a la que él se refiere, pero el hombre es sus circunstancias también. Y un político es forma y fondo. Una persona que no tiene profundidad cuando propone algo, termina por ser banal y termina por no tener relevancia, aunque sea un showman. Y al revés ocurre lo mismo. Entonces, lo que funciona en política, desde mi punto de vista, es una combinación poderosa de ambas perspectivas. La perspectiva de la racionalidad y la perspectiva de la emoción.
Y yo creo que para entrar a la discusión de lo que fue el debate en sí mismo, yo te diría que creo que, para comenzar con Pedro Pablo, creo que Pedro Pablo no es el Pedro Pablo que quizá algunos conocemos. Quiero explicarme un poco más. Yo tengo... Tampoco es el Pedro Pablo del 2011, si te estás refiriendo... Me refiero a que Pedro Pablo ni siquiera es el 2016. Es decir, yo tengo una imagen de Pedro Pablo, y creo que muchas personas también, la del hombre que tiene propuestas, del hombre que tiene historia, que tiene experiencia, la de un hombre con una narrativa muy interesante. Pero Pablo tiene una ventaja muy grande sobre Keiko, que es su experiencia. Pero la experiencia de Pedro Pablo, que implica, y tiene experiencia no porque tiene edad, sino porque ha transcurrido en el campo público y en el campo privado de una manera muy intensa su vida. Así es. Pero Pablo es una persona no solamente inteligente, sino formada en Europa, básicamente en Inglaterra y en Princeton, en los Estados Unidos. Dos universidades que ya quisiéramos ir, aunque sea de visita. Pero él ha estudiado ahí, se ha formado ahí profesionalmente, académicamente, y eso tiene un valor muy importante cuando hablas de la cosa pública. Ese valor que tiene Pedro Pablo Kuczynski en esa perspectiva, sumado al hecho que él conoce el Perú, porque si hay un candidato, de todos los candidatos, en verdad, que han participado en esta campaña, muy posiblemente el que mejor conoce, quizá pues porque tiene 77 años, es Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski ha recorrido el Perú por la labor que ha realizado pública mucho. Claro. Y tiene una memoria fotográfica para reconocer puentes, avenidas, hidroeléctricas, ríos, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión de este hombre que conoce el Perú, que viaja constantemente a Europa y Estados Unidos, y entonces puede traer ideas de afuera. No sé si a ti te ha pasado, te aseguro que a la gente que nos ve también le ha ocurrido. Cuando uno viaja al extranjero, claro, y vas con ánimos de aprender, que es por lo menos lo que yo hago siempre que puedo viajar al extranjero, es como una esponja, la oportunidad que yo siento afuera. Tratas de absorber todo lo que hay en el conocimiento, porque son sociedades interesantísimas donde tú vayas. Y entonces cuando tú traes eso y lo tratas de extrapolar al Perú, sí tienes una interesante adición de valor. Claro. Porque es lo que tú has visto con tu experiencia y lo que ves acá, y logras traer una propuesta para el país, de cualquier cosa en general, ¿eh? Entonces, esa, digamos, riqueza la tiene Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo siento que eso no está presente en su propuesta. Pero Pablo, lamentablemente, seguramente por un manejo ya de carácter político de los estrategas y de su propia definición, no ha podido ser ese Pedro Pablo. No el de 2011, que por cierto lo extrañamos de repente, pero tampoco el de 2016. O sea, no es de la primera vuelta. O sea, es el Pedro Pablo que hoy día tiene sobre su espalda una mochila quizá más grande que la de Keiko, que es la mochila del antifujimorismo. Sí. Y esa mochila, él la tiene que asumir como suya, cargársela y ser antifujimorista por encima de todo. Ahora, yo ahí sí discrepo. Yo creo que él no debería ser antifujimorista. Yo creo que dos de los errores que PPK está cometiendo, uno de los primeros errores... Ahora, no estamos discrepando, estamos de acuerdo. Okay. Yo te digo que objetivamente es lo que ha hecho. Sí. Que eso sea bueno o malo, eso es otra cosa. Pero claro, lo que él ha hecho en esta campaña es subirse la mochila del antifujimorismo a la espalda y querer ser él el antifujimorista. Bueno, pero sí, yo no creo que haya resultado. Claro, yo tampoco. Yo creo que ya él debió ser toda una prensa antifujimorista que le está haciendo el trabajo. Entre comillas, ¿no? No, y sobre todo, claro, entre comillas, pero ya hay una cantidad de personas bastante grandes que ya se están encargando de eso. Más bien, si él cae en abrazarse con la izquierda, hablar de ir a visitar a Goyo Santos en la cárcel o simplemente querer hacer alianzas con esas facciones de la izquierda que al final no le avalan ningún voto, como quizás tampoco lo haría una alianza con Lourdes Flores, yo creo que lo que está haciendo en ese momento... enarbolar la bandera antifujimorista es más bien perder un poco de ese voto conservador que fue el voto que le dio el primer empujón a Pedro Pablo en el 2011, sobre todo ese Pedro Pablo que justamente resaltaba las virtudes que tú hablas, ¿no? El currículum que tiene, no solamente en estudios, pero en experiencia laboral, que más bien lo está no es el Pedro Pablo que tú decías, no es el Pedro Pablo de antes. Lo que me preocupa de este punto de vista es que Kuczynski está, al pegarse mucho a la izquierda y al antifujimorismo, está más bien dando un mensaje pesimista.
en una circunstancia en la cual a menos de un mes de la segunda vuelta, lo que los peruanos quieren es un mensaje completamente distinto, un mensaje de optimismo, un mensaje de cambio, que ya de por sí Pedro Pablo no lo vende, y no solamente por lo que está haciendo en cuanto a campaña electoral, sino hasta en los fondos, como decíamos hace un momento, ¿no? Sus propuestas no están dando, no reflejan ningún cambio radical, no reflejan nada realmente nuevo, que es justamente lo que se vende más fácil en una elección, ¿no? Sí, yo creo que Pedro Pablo tiene una mochila que él ha creído que era la que le aportaba vitamina, Claro. entusiasmo y potencia electoral, pero esa mochila termina pesando más que su propia personalidad, y tú lo sientes a Pedro Pablo que cuando ataca lo sientes incómodo. No es Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski es un hombre alegre, gracioso, así como lo ven, con su estilo. Que uno Un creo hombre que trata de muchos lo veamos chistoso. algunas veces que son ridículos, depende cómo lo veas. Concertador, Claro. busca tratar de no generar líos y problemas, sino trata de encontrar soluciones. Ese es el Pedro Pablo, por lo menos que yo he conocido y que creo que mucha gente ha apreciado. Entonces, este Pedro Pablo, esta versión de Pedro Pablo, reloaded, entre comillas, es la versión electoral de la segunda vuelta que le han hecho creer a él que es la que necesita para ganar. Claro. Y yo creo que es un error. Creo que es un error. Creo que Pedro Pablo no debió enfrascarse en esa campaña, y creo que la campaña tiene mucho de odio, efectivamente, y tiene mucho de querer mirar hacia atrás de una manera bien especial, porque es cómo miro y cómo hablo del fujimorismo y cómo le endilgo a Keiko Fujimori los delitos de su padre que está en la cárcel o de Montesinos que está en la cárcel. Ya hoy día ha dicho Pedro Pablo Kuczynski una frase que es para guardarla ahí. O sea, Keiko ha venido a Piura con una metralleta hecha por el montesinismo. Eso fue lo que dijo en Twitter, PPK. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, es imposible trabajar en política en función de los recuerdos de temas que tu padre hizo o que tu padre no hizo. Porque somos personas que no somos solo nuestros padres, ni para bien ni para mal. Y entonces cuando continuamos en eso, pero a pesar de todo, es una visión bien sesgada del pasado, porque fíjate, en el caso, por ejemplo, específicamente de las esterilizaciones forzadas, en ese caso específico, por ejemplo, sale la señora Mercedes Arauz con las señoras para tratar de congraciarse con ellas, Claro. pero ella ha sido la políticamente responsable. No digamos penalmente, porque como ella dice bien y con claridad, ella no estuvo ahí porque no le correspondía, porque no era ministra del Interior, que era Mercedes Cabanillas. Pero ella, en el informe que emite el Congreso de la República, a ella le encuentran responsable política. O sea, si hay alguien que tiene que pedir, no sé, una explicación, es la señora Arauz y no la señora Fujimori, que no tiene nada que hacer con ese tema que su padre hizo hace 20 años. Además, él sí tenía, digamos, algunos cartuchos que sí los hubiera podido haber apuntado a Keiko Fujimori, ¿no? Por ejemplo, cuando ella hizo tráfico de influencias con esas dos señoras que les encontraron 353 kilos de cocaína, ¿no? Ella, digamos, manejó el tema del indulto como primera dama. Mira, lo de Joaquín Ramírez lo ha podido haber llevado por sus propiedades en Miami, y más bien se enfocó en el padre. Eso yo creo que fue un error bastante fuerte, mientras los ataques de Keiko estaban más dirigidos al presente, ¿no? Agarró a Martín Vizcarra como quiso, hizo lo que quiso con Martín Vizcarra. Y fue interesante porque yo creo que los ataques, tú estabas hablando de fondos hace un momento, yo creo que las formas y los ataques sí le juegan una ventaja a Keiko Fujimori en este momento, porque los ataques revelan el carácter de los personajes, ¿no? Yo creo que más bien en esta circunstancia a PPK se le vio como una persona sin liderazgo, que es algo crucial a unas semanas de la segunda vuelta. Más bien a él le faltó atacar, le faltó, digamos, haber agarrado tantos puntos, o sea, se le pasaron tantas, ¿no? Cuando Keiko, por ejemplo, dijo, usted pasó 8 días fuera del Perú, él la puede haber dicho, usted pasó 500 días cuando era congresista de la República, ¿no? Ahora, yo creo que aun cuando se le pasaron a Pedro Pablo Kuczynski varias, digamos, pelotas entre las piernas, yo tengo la impresión de que él no había preparado una presentación con la rigurosidad que sí lo ha hecho Keiko. Es la impresión que te da al final de cosas. Él no estaba preparado para el debate, ¿no? Tengo la impresión yo creo que él tiene la impresión que él es un gran orador y que
Al igual que Alan García quizás puede salir y simplemente... De repente algunos le han hecho creer eso, ¿no? Ajá. Pero Pablo no es un buen orador. Claro. O sea, Pedro Pablo en un estrado, con todo respeto por Pedro Pablo Kuczynski, está perdido. Y tan perdido está que en el 2011 se puso a Miguel Ángel Cornejo, que era el orador principal de todas las presentaciones de Pedro Pablo Kuczynski, justamente para atraer a la gente, porque Pedro Pablo no atraía a nadie. Y eso no es una burla ni una mentira. Es cierto, se muere lamentablemente el señor Miguel Ángel Cornejo, que era este showman del emprendedurismo y que hacía unos grandes espectáculos de oratoria y de videos y una cosa muy buena, que se entregaban como un regalo a los asistentes, ¿correcto? Y Pedro Pablo era el telonero de Cornejo. Claro. Eso era el 2011. En esta vez no hay Cornejo. Entonces Pedro Pablo tiene que enfrentarse a una masa que está buscando respuesta a los problemas que tiene, y Pedro Pablo es, bueno, pues es un gran, digamos, financista, es un banquero, es una persona de negocios, es un hombre inteligente, un hombre instruido, un hombre muy culto, un hombre que toca piano, que toca flauta, es un tipo fantástico. Pero yo pregunto si han logrado extraer al político de Kuczynski para ponerlo sobre un tabladillo de manera que logre conectar emocionalmente con la gente. Ahí estaba el trabajo de los asesores, cosa que lamentablemente por los hechos no vemos. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco del tema de Ramírez, ya que lo mencionamos hace un momento, esta bomba de tiempo. ¿Es algo que afecta a Keiko Fujimori? Porque, digamos, han habido casos, por ejemplo, el de Humala, ¿no? Cuando lo llamaban el Capitán Carlos y tenía todas esas acusaciones, donde salía algo nuevo en la segunda vuelta del 2011 y parecía no afectarle en absolutamente nada. O esta última encuesta de Ipsos, en la cual Keiko Fujimori le gana a Pedro Pablo por más de 4% casi, ¿no? O es más bien un caso retardador, como lo fue el caso de Acuña, que salían 1000 cosas y parecían no afectarle, pero recién después de 4 semanas el hombre termina con menos de 1% casi, ¿no? ¿Tú crees que esto eventualmente le pueda costar la candidatura a Keiko Fujimori? Mira, yo creo que hablar de que está cantada la victoria de alguien en este momento, sea cual sea el número, es bastante iluso y muy inocente, ¿no? En el Perú, a estas alturas, es imposible señalar de ninguna manera que alguien tiene ganada la victoria electoral. Imposible. Aun cuando la tendencia de Keiko sea creciente, a diferencia del 2011, en la que en el mismo periodo de tiempo ella estaba 4 puntos arriba de Humala, pero la tendencia era decreciente de ella y creciente de Humala. Y Pedro Pablo lleva una tendencia a decrecer desde enero prácticamente, ¿no? Bueno, y entonces lo que quiero decirte es que esta situación del reportaje del señor Joaquín Ramírez, cuando se intenta vincular a Keiko Fujimori, logra el efecto de las horas posteriores al reportaje que alguien seguramente buscó, ¿no? Políticamente fue un golpe muy fuerte hacia la candidatura de Keiko Fujimori. Pero en la mañana y finalmente en la tarde, cuando aparece este documento de la DEA donde la exculpan a ella y que dicen no hemos hecho ni estamos haciendo ninguna investigación sobre ella, queda de alguna manera desarmado el reportaje. Cuando se pregunta por el audio y se dice que no existe el audio, si no se ha escuchado, se ha dicho que existe, pero no existe el audio, nuevamente ese mismo argumento se va desdibujando. Y por lo tanto, lo que se produce ahí, creo yo, es más bien una reacción de boomerang que va sobre ella en favor. Bueno, pero el día siguiente se filtraron algunos documentos de la DEA diciendo que evidentemente sí se estaba investigando a Joaquín Ramírez. No hay ningún documento que diga que se está investigando a Joaquín Ramírez, pero más allá del tema del detalle. Yo te hablo de la información que se filtró. Más allá del detalle, imaginemos que esté en la DEA sobre Joaquín Ramírez y que de hecho antes que la DEA está la Fiscalía, que es más grave para el Perú, porque la DEA estará haciendo su investigación y no era Ramírez, sino el amigo de Ramírez, pero ese es otro tema. Yo me quiero centrar en que él tiene una investigación de lavado de activos por la doctora Príncipe Trujillo, nada desdeñable, muy importante, con un desbalance patrimonial según las pesquisas que tiene que explicarse de manera detallada. Tampoco eso es, y lo hace a él un delincuente, pero es un asunto que tiene que esclarecer. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que hace? Pone los focos de atención sobre él. Y entonces, sí, por cierto, todos nos preocupamos. ¿Por qué? Porque, mira, Eric, yo he hecho una reflexión y quiero compartirla con tu público. Qué bueno que ha pasado esto
hace 2 semanas o hace 1 semana. Qué bueno que los periodistas, al margen, lo que van a decir los fujimoristas, es que ellos no han hecho un buen reportaje. No interesa. La prensa, equivocadamente si quieres, vamos a asumir que la prensa se equivocó. Vamos a asumirlo, por un segundo. Yo creo que ellos cometieron un error, pero imaginemos que no interesa eso. Hacen el reportaje, ponen los focos sobre el señor Ramírez, vinculan a la señora Keiko, Keiko sale librada, pero Ramírez queda con los focos sobre él. ¿Qué pasa, Eric, si este mismo tema ocurría el 6 o 7 u 8 de junio, en la eventualidad que ella gane la elección el 5 de junio? ¿Sabes lo que pasaba? Muy simple, la gente se va a acordar. Pasaba lo mismo que pasó con el señor Alexis Humala. ¿Por qué? Porque el presidente Ollanta Humala entra al gobierno, no pasa una semana creo, y ya está el escándalo de Alexis Humala, que estaba en Rusia negociando con el congresista Josué Rodríguez, estaba negociando no sé qué contratos de nadie sabe qué cosa, con el primer ministro ruso. De una manera inconcebible, le quita, le resta legitimidad a ese gobierno. De entrada, no había jurado y ya tenía un asunto muy, pero muy complicado. Acordemos de ese momento. ¿Qué pasa si esta situación se produce el 6 o 7? Qué bueno que se ha producido ahora, qué bueno que están los focos ahí, qué bueno que Ramírez ha dado un paso al costado, qué bueno que la gente está sabiendo lo que ha ocurrido. Pero esto ha tenido un efecto electoral o político sobre esa candidatura, en los hechos no lo vemos. Si tenga o no un efecto retardador, como tú dices, es difícil porque estamos muy cerca de la elección. O sea, ¿cómo medir esto si ya estamos a 11 días útiles y tenemos un debate por delante? Es muy difícil que uno pueda decir que le afectó. La impresión que tengo yo es que a estas alturas, justamente por la equivocada campaña de un grupo de medios que ha atacado todo el tiempo a Keiko, a ella la has convertido en una especie hoy día de plancha teflón. Rebota, rebota, rebota lo que dices y no pasa nada. Así es. Bueno, Alfonso, te agradezco mucho por haber venido. Lamentablemente tenemos que ir a la publicidad y te invito una vez más a regresar a Factor 11. Claro. Muchas gracias. Regresamos en un instante.